Gloria a Dios. Bienvenidos a todos a este estudio sobre el capítulo 24 del libro de Mateo. Queremos continuar hoy en el versículo 7, pero antes de eso queremos elevar una oración a nuestro Dios para que sea Él que nos guíe a través de su palabra. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias en el dulce y precioso nombre de Jesús, y a través de tu Santo Espíritu te pedimos, Señor, que nos guíe, que nos dé sabiduría y entendimiento para poder nosotros transmitir estas enseñanzas que sean de bendición para todas las personas que tengan la facilidad de poder ver estos videos. Todo te lo pedimos en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Pues queremos continuar el estudio de este fascinante libro del capítulo 24 del libro de Mateo. Queremos empezar el versículo 7, el cual dice de esta manera: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Como hemos estado estudiando este capítulo, el contexto es el Señor Jesús al salir del templo, sus discípulos lo detienen y le enseñan los edificios del templo, y él luego le dice que pues, todo eso que ellos estaban viendo pues muy pronto iba a ser destruido. Ellos se sienten un poco perplejos, siguen al maestro hacia el monte de los olivos, y dentro de ese monte empiezan a preguntarles estas preguntas que son las más importantes para mí en el capítulo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá? Es tu venida y la del fin del siglo. Y el Señor se encarga de exponer las respuestas a esta pregunta en lo que nosotros conocemos como el capítulo 24 de Mateo, y hoy pues empezando en el versículo 7, el cual acabamos de leer. Una de las cosas que Jesús decía era que iba a haber todo tipo de guerras. En los anales del historiador latino Tácito se relata la convulsión que había en el Imperio Romano antes del año 70. ¿Qué es lo que producen las guerras? Gloria a Jesús. Es una pregunta que hasta el día de hoy pues, nos preguntamos. Y pues sabemos que cuando hay guerra en diferentes lugares en la historia de la humanidad, esas guerras traen enfermedades, escasez, desastres, por todas partes. Vamos a leer unos textos de la Biblia que ilustren esto que acabamos de decir. Vamos a leer en Marcos capítulo 13, versículo 8. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor en esta forma: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre, alborotos, principios de dolor. Gloria a Jesús. En Lucas 21, acordémonos que Marcos 13, Lucas 21 y el libro de Apocalipsis son las referencias de los apóstoles del capítulo 24 de Mateo. Lucas 21, versículo 10 y 11 dice de esta manera: gloria a Jesús. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Gloria a Jesús. Vayamos al Antiguo Testamento a leer un par de citas que quisiera compartir con ustedes. Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14, y vamos a leer el versículo 13. Dice de esta manera: y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová. Trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Gloria a Jesús. Eso es algo que el profeta Zacarías estaba profetizando que iba a acontecer, lo cual es lo que Jesús está narrándonos en el capítulo 24 de Mateo, le estaba comunicando a sus discípulos.
Y quiero compartir con ustedes Segunda de Crónica, capítulo 15. Segunda de Crónica, capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 6. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 6. Dice: y una gente destruirá a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. La razón por la cual estaba tocando ese texto es para ilustrar qué es lo que produce las guerras, y detrás de esas guerras, de esas calamidades, está Dios. Porque Dios es el que está en control de todo lo que pasa. Gloria a Jesús. Leímos, si le pusimos atención en uno de los textos que acabamos de leer, que iba a haber señales en los cielos. Gloria a Jesús. Señales en los cielos. Gloria a Jesús. Y es interesante, hermanos, que el historiador Flavio Josefo, en el libro que él escribió, La Guerra de los Judíos, él comenta que en el siglo I, en Jerusalén, en Judea, hubo apariciones de cometas, eclipses, asteroides, y todo esto en la historia humana siempre ha sido tomado como señales de advertencia de que una calamidad está por suceder, o un cambio en la existente estructura política. Un cometa apareció en el año 44 antes del nacimiento de Jesús, en el año que asesinaron a Julio César. Antes de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén en el año 70, hay evidencias históricas de varias señales en los cielos. Un cometa apareció en el año 68 en el suicidio, fue el año en que se suicidó el emperador Nero. O sea, Josefo describe que un cometa apareció como una estrella que representaba una espada, el cual estaba sobre la ciudad de Jerusalén. Varios acontecimientos así sucedieron antes del año 70 en Israel. Gloria a Jesús. Comprobando lo que la Escritura está diciendo, que iban a haber señales en el cielo. Gloria a Jesús. Pues tenemos evidencias históricas de que eso fue una realidad, no que va a ser una realidad, sino que fue una realidad. Gloria a Jesús, en el siglo I. Leamos el versículo 8 de Mateo 24, dice: y todo esto será principio de dolores. Gloria a Jesús. O sea, Jesús está diciendo que este levantamiento de nación contra nación y reinos contra reinos, lo cual iba a producir guerra, y las guerras iban a producir enfermedades, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto, gloria a Jesús, dice Jesús que solamente era un anticipo de la gran calamidad que se aproximaba. Gloria a Jesús. Lo cual es la interpretación de la expresión principio de dolores, lo cual es un preludio del dar a luz de una mujer. Gloria a Jesús. El Señor Jesús toma la analogía de una mujer que antes de dar a luz empieza a tener ciertos dolores, y estos dolores son evidencia de que la criatura está por nacer. Y cuando Jesús dice en el versículo 8, y todo esto será principio del dolor, Él está tomando la analogía esa de una mujer embarazada que está teniendo estos principios, y Él lo está aplicando en el sentido de que cuando sus discípulos empezaran a ver y a oír de guerra y de rumores de guerra,
ellos ya debían estar pendientes de que lo que él estaba hablando de su venida a destruir el templo y la ciudad de Jerusalén se aproximaba. Gloria a Jesús. Amén. Las cosas enumeradas por Cristo solo eran el comienzo de lo mucho que había de sufrir los que moraban específicamente en Jerusalén. Y quiero compartir unos pasajes del Antiguo Testamento que no que fueron profetizados para esta ocasión, sino que son un ejemplo de que cómo Dios trabaja a través de la historia. Siempre la forma en que Dios ha lidiado con el ser humano siempre ha sido muy parecida. Y vamos a tocar estos versículos que quiero compartir para ilustrar cómo Dios actuaba en el Antiguo Testamento y actuaba en el Nuevo Testamento. Y empecemos con Jeremías, el capítulo 4 del libro de Jeremías. Jeremías 4, y vamos a leer el versículo 31. Jeremías 4, 31. Gloria a Jesús. Dice de esta forma: porque oí una voz como de mujer que estaba de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende su mano diciendo: ¡ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos! O sea que el profeta Jeremías está utilizando la misma analogía que está utilizando Jesús con sus discípulos, utilizando la analogía de una mujer dando a luz que tiene dolores, inmensos dolores, y él lo está utilizando del dolor que iba a venir sobre el pueblo de Israel en tiempos de Jeremías, su desobediencia a Dios. En el mismo libro de Jeremías, ahora a tocar el capítulo 6 de Jeremías y el versículo 24. Jeremías 6, 24. Dice: su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron, se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. Gloria a Jesús. Nuevamente se utiliza la expresión dolor como de mujer que está de parto. Gloria a Jesús. Dolores tremendos. Miqueas, vamos al libro de Miqueas. Gloria a Jesús. Veamos otro texto que ilustra lo que estamos estudiando en Mateo 4, 24, 8. Miqueas 4, y vamos a leer el versículo 9 y 10. Dice: ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélele y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia, allí será librada, allí te redimirá. Gloria a Jesús. Nuevamente, usando el texto del Antiguo Testamento como base de lo que Jesús estaba hablando en Mateo 24, 8. No es que estaba profetizando ni Jeremías ni Miqueas sobre lo que está pasando en Mateo 24, sino que estamos utilizando estos textos para ilustrar por qué el Señor Jesús utiliza la expresión principio de dolores. Ahora vayamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Gloria a Jesús. Y vayamos y leamos el versículo 26 y 27.
Gálatas 4, 26, 27 dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y estos textos para muchos son textos que pues no se comprenden. ¿Por qué será que estamos tocando este texto en Gálatas con Mateo 24:8? Tiene mucho que ver. El apóstol, cuando le estaba escribiendo a la iglesia de Galacia, que le escribe esta carta, estaba hablando a la iglesia. Dice: mas la Jerusalén de arriba, o sea, la nueva Jerusalén, la Jerusalén que representa la iglesia, gloria a Jesús, dice, la cual es madre de todos nosotros. Estamos hablando de dolores de parto, o sea, una mujer que da luz es una madre. Dice el apóstol que la iglesia es libre. ¿Libre por qué? Porque Cristo la ha hecho libre. Y por eso él cita este texto del Antiguo Testamento. Y dice: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. En otras palabras, alégrate, gózate, tú que no vas a tener dolores de parto. En otras palabras, tú que no vas a experimentar juicio, tú que no vas a experimentar la ira de Dios. Gloria a Jesús. Tú que no vas a experimentar eso. Dice: prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Pero sería ilógico que se estaba hablando de una forma literal, porque el versículo 26 le está llamando a la Nueva Jerusalén la madre de todos nosotros. Sino que la expresión, tú que no tienes dolores de parto, está implicando tú que no vas a recibir la ira, el coraje, el juicio de Dios. Dice: porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Gloria a Jesús. ¿Y quiénes son los hijos de la desolada? Pues son los cristianos. ¿Quién era la que tenía marido? Israel. El libro de Isaías llama a Jehová el marido Israel. Pero ¿qué sucede? Esta mujer le fue infiel a su marido y Dios la rechaza, toma a otra, la cual es la iglesia. Dolores de parto. Gloria a Dios. Increíble pero cierto. Mateo 24:9 dice: todo eso, entonces, Mateo 24:9 dice: entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Gloria a Jesús. El Señor Jesús le estaba ya advirtiendo a sus discípulos de que por el hecho de haber creído en Él, de mantener sus enseñanzas, ellos iban a ser entregados a tribulación. Y vemos, hermanos, que esto le aconteció a la iglesia después de Pentecostés. Cosa que el maestro les había profetizado. Vamos a Mateo 23, 24. 23, 34, discúlpeme.
Dice, por tanto, he aquí, yo los envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán, crucificarán, a otros azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad. Gloria a Jesús. Señor Jesús le estaba diciendo a los discípulos que ellos iban a experimentar estas cosas. Juan capítulo 15, versículo 18. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 18. Dice: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Gloria a Jesús. Sé que la iglesia iba a pasar por todo tipo de tribulaciones por su confianza y su fe en el Señor Jesús. El libro de los Hechos, el libro histórico de la iglesia, que fue escrito aproximadamente en el año 30 antes de Cristo, después de Cristo, discúlpenme, nos demuestra esto. Hechos 4:3. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 3 dice: y le echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. O leemos ese texto y decimos, ¿qué está pasando aquí? O leamos el contexto. El capítulo 4, versículo 1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que engañasen al pueblo anunciando en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Porque por ellos estaba predicando el Evangelio. Fueron apresados. El Señor estaba diciendo que iban a pasar todo tipo de tribulaciones. Ahí mismo en el capítulo 4, el versículo 17 dice: sin embargo, Hechos 4, 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea que, y el texto lo estoy citando para que vean que se estaba amenazando a los discípulos, porque estaban hablando de Jesús, del Evangelio de Jesús. Algo que el Señor le está profetizando en Mateo 24, cuando dice: los entregarán a tribulación, los matarán, matarán, odiarán. Sigamos en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 7. Este es un pasaje muy conocido. Esteban, gloria a Jesús. Capítulo 7 de los Hechos, vamos a leer el versículo 54 al 60. Dice: y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Contra él quién? Contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Gloria a Jesús. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Otra evidencia más para que veamos de que lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos
no era que va a pasar, ya sucedió. El libro histórico de la iglesia lo comprueba. Gloria a Jesús. Hechos capítulo 8, versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte, o sea, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y ahí está, una vez más, que Jesús dijo que iba a venir tribulación, persecución, muchos de ellos iban a ser asesinados. Pues el libro histórico de la iglesia no los comprueba. Hechos capítulo 12. Vamos a leer los 3 primeros versículos de Hechos capítulo 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Ven? Todo lo que estaba pasando la iglesia en el siglo I, lo cual fue profetizado por su maestro. Gloria al Señor. Busquemos otra cita. Gloria a Dios. Importante esto. Hechos 17, versículo 12. Hechos 17, 12 dice: así 17:2, así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Vamos a seguir leyendo en Hechos. O sea que personas de distinción también creyeron en el evangelio que el Señor Jesús, a través de la predicación de los discípulos, esto era lo que estaba trayendo la tribulación sobre los discípulos de Jesús, que ellos estaban predicando el evangelio. Muchas personas creyeron, y no solamente personas del vulgo, sino personas, dice ahí, mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Gloria a Jesús. Ahora vayamos a Hechos 24:1. Dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Estoy tratando de demostrar todo lo que iba a venir en contra de la iglesia, lo cual el Señor Jesús había profetizado a sus discípulos. Aquí estamos viendo que el sumo sacerdote, un orador, se unen para ir donde el gobernador, en este caso Félix, para hablar en contra del apóstol Pablo. Cosas que el Señor Jesús había profetizado que iban a acontecer a su iglesia en el siglo I. Hechos 25, versículo 1 y 2 dice: llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Imagínense pues, todo eso que se estaba maquinando contra
la iglesia. Lo iban a matar, odiar, azotar. Hechos 16:23. Vamos a Hechos 16:23. Dice el texto: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Vuelvo y repito, lo que estamos tratando de hacer es demostrar que lo que Jesús le estaba profetizando a sus discípulos en el Monte de los Olivos aconteció en el siglo I, y tenemos el registro bíblico de eso, el cual el libro de los Hechos nos demuestra lo que tuvo que padecer la iglesia primitiva. Gloria a Jesús. Es el punto que queremos estar. Bajo el reinado de el emperador Nerón, la iglesia fue brutalmente atribulada, perseguida y azotada, de lo cual también los judíos participaron. Gloria a Dios. ¿Quién era Nerón, hermano Mencho? Nerón era un emperador romano, gloria a Jesús, un hombre que tuvo un historial tremendo. La historia nos cuenta que Nerón fue un hombre cruel, sádico, un hombre que mató a patadas a su esposa aún estando embarazada, mandó a matar hasta a su propia madre. Era un hombre sádico, un hombre bastante violento, que la historia nos demuestra que fue uno de los peores emperadores en el Imperio Romano, el cual era el emperador cuando el apóstol Pablo estaba en sus viajes misioneros, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo la mayoría de las cartas que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Él era el emperador del Imperio Romano en aquel entonces. Gloria a Jesús. Era Nerón, un hombre bastante cruel, y la historia nos demuestra de que cuando aquel hombre perece hay una faceta muy importante que vamos a cubrir más adelante en el estudio de este fascinante capítulo, que tiene que ver mucho con la muerte de Nerón. Gloria a Jesús. Pero Nerón fue un emperador romano bastante cruel. Gloria a Jesús. Buena pregunta. Ahora, vamos a tratar de demostrar que la persecución, la tribulación que la iglesia padeció en el siglo I no fue simple y sencillamente por parte de los gentiles, o sea, los romanos, sino que también fue por parte de los judíos. Los judíos perseguían la iglesia porque ellos consideraban a la iglesia como una secta que estaba enseñando blasfemias, abominaciones. Gloria a Jesús. Por eso era la persecución de los judíos en el siglo I de la iglesia. La iglesia para ellos era un peligro, porque lo que se estaba predicando los cristianos, y dicho sea de paso, los primeros cristianos eran de origen judío. Gloria a Jesús. No era que se estaban persiguiendo la iglesia porque eran de otro grupo étnico, no, la persecución era por el mensaje de la iglesia. Los cristianos eran judíos igual que sus perseguidores, o sea que la persecución no era por racismo, era por la teología, la enseñanza que la iglesia estaba trayendo de que Jesús era el Mesías profetizado, el Mesías esperado, lo cual ellos no creían. Vamos a probarles que una de las causas de esta tribulación que el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que iban a aparecer
Gloria a Jesús. Se debió también a los judíos. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer los versículos 24 al 26. 2 de Corintios 11, 24 al 26, dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. Gloria a Jesús. Imagínense todo eso. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, de peligros de ladrones, peligros de los de mi nación. Acordémonos que el apóstol Pablo era un judío. Y él enfatiza que él tuvo mucho peligro de los de su nación. Gloria a Jesús. Y también peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, y esto es lo interesante también, peligros entre los falsos hermanos. O sea que vemos ese ataque constante que hubo contra la iglesia en el siglo I. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Y para seguir continuando viendo cómo la Biblia nos demuestra que estas cosas ya acontecieron, no es que van a acontecer. 1 de Pedro. Gloria al Señor. Capítulo 2, versículo 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Tantos judíos como gentiles iban a estar, en este caso, dice, estaban murmurando de la iglesia como malhechores, o sea, personas que estaban haciendo el mal. 1 de Pedro 3:16 dice: teniendo buena conciencia para que los que murmuran de ustedes como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Gloria a Jesús. Nuevamente está ahí la calumnia. Y vamos a 1 de Pedro 4, 14 al 18. Dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Ven? Gloria a Jesús, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Gloria a Jesús. Estos que están ilustrando el concepto de que la iglesia iba a padecer todo este tipo de cosas en el siglo I. Simple y sencillamente por llevar el nombre de cristiano, o sea, seguidores de Jesús. Y una pregunta hago yo aquí: ¿no habrá tribulación para la iglesia en el día de hoy? Y a pesar de nuestro punto de vista preterista, de que estos pasajes
ya están hablando de cosas que ya sucedieron, no exime a la iglesia presente de experimentar tribulación cuando aplicamos estos textos que les quiero dar. En otras palabras, la iglesia de Cristo en todas las edades, en todos los tiempos, va a experimentar tribulación si esa iglesia predica el evangelio del Señor. Porque vuelvo y repito, lo que hizo que la iglesia fuera perseguida, tribulada, azotada, asesinada, no tenía nada que ver con lo étnico, sino con el mensaje. Con el mensaje. Y de igual manera, en el siglo XXI, cuando nosotros empecemos realmente a predicar el evangelio de Cristo, vamos a tener persecución. Gloria a Jesús. Porque eso es lo que ofende, eso es lo que cala, eso es lo que enfurece a la gente. El evangelio de Cristo, que se utiliza para salvación, pero también se puede utilizar para perdición. Gloria a Jesús. Pues vayamos a ver estos textos que quiero aplicar para demostrar que la iglesia en ningún momento de su historia se puede sentir que ella no va a experimentar tribulación, problemas, aflicción, dolor. Vamos a Juan capítulo 16. El evangelio se usa en capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Históricamente Jesús le estaba diciendo esto a sus discípulos, pero la aplicación es para todos los cristianos, que vamos a tener en el mundo aflicción. La vamos a tener, pero el Señor ha prometido, como dice su palabra aquí, que si nosotros confiamos en Él, vamos a vencer. Gloria a Jesús. Vamos a vencer, no importando lo que esté pasando. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y vamos a leer versículo 35, 36, 37. Romanos 8, 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En otras palabras, si aplicamos estos textos en el día de hoy, las palabras de la iglesia en cualquier momento tenga este tipo de situaciones, dice el texto, a pesar de todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, o sea, por medio de Jesús. Por Jesús. Y ahí mismo en Romanos 12, 12, acuérdense que estamos aplicando los textos. Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Nosotros podemos aplicar ese texto que fue escrito en el siglo I para la iglesia que estaba en Roma. Gozosos en la esperanza de que Dios va a hacer algo en nuestras vidas.
Vamos a estar gozosos. Sufridos en la tribulación, atribuidos en los problemas, en las situaciones que pasan en nuestra vida, constantes en la oración. Sus palabras, no importando lo que suceda, debemos de mantener nuestra comunión con nuestro Dios. Estos textos los podemos aplicar demostrando con ellos que la iglesia del día de hoy no está exenta a tener ningún tipo de problemas. Gloria a Dios. Pues volvamos a Mateo 24, vamos a leer el versículo 10. Mateo 24, 10. Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Wow. Jesús le confiesa a sus discípulos que por las razones arriba mencionadas, o sea, por el hecho de que iba a haber tribulación, muerte, se iban a aborrecer, muchos iban a tropezar. Gloria a Jesús. Tropezar. Y la palabra tropezar significa hacer que alguien cometa una falta o caiga en ruina. Gloria a Jesús. Lo que significa en el original la palabra tropezar. Y luego le dice, gloria a Jesús, que se entregarán, se iban a rendir, se iban a abandonar, se iban a traicionar unos a otros. Y por ese hecho de que se iban a entregar unos a otros se iban a aborrecer, o sea, se iban a odiar, a detestar, a no amar. Y esto se refiere a la fe y a los que estaban firmes en ella. En otras palabras, cuando quiero decir de que esto se refiere a la fe y a los que estaban firmes en ella, quiero decir de que estas personas que estaban firmes en lo que el Señor Jesús había profetizado de que iba a suceder, eran las personas, gloria a Jesús, que se le iba a hacer todo lo posible para que tropiecen, que se las iban a entregar a los líderes, que se le iba a aborrecer. Gloria a Jesús. ¿Sucedió esto en el siglo I? Vamos a leerlo. Vamos a leer cómo la Biblia nos demuestra que estas cosas que Jesús estaba hablando acontecieron en el siglo I. Tenemos la Biblia como una evidencia para ello. Hechos capítulo 15, versículo 1. En Hechos capítulo 15, versículo 1, leemos. Hechos 15, 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Escucharon eso, hermanos? Eso es hacer tropezar a alguien. Decir: oh, mira, si tú no haces esto, si tú no haces aquello, no puedes ser salvo. En otras palabras, los hermanos estaban diciendo que si no se circuncidaba la persona no podía obtener salvación. Y nosotros muy bien sabemos que la salvación no tiene que ver nada con circuncisión. La salvación tiene que ver con Jesucristo, con Jesús, no con circuncisión. Y enseñar algo así sería hacer tropezar a alguien. La palabra en el griego tropezar es la palabra escandalizo, tenemos en español la palabra escándalo. Hacer que alguien cometa una falta o caiga en ruina. ¿Y cuándo hacemos eso? Cuando enseñamos cosas que no son ciertas, cuando enseñamos cosas que no convienen.
Gálatas, vamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 y vamos a leer del versículo 6 al 10. Gálatas 1, 6. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y les dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gloria a Jesús. Y era lo que estaba sucediendo en la región de Galacia. Se estaba enseñando otro evangelio. En otras palabras, se le estaba poniendo tropiezos a los hermanos. Lo que Jesús profetizó, cumpliendo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Vamos a la carta que el apóstol le escribió a Timoteo, la segunda carta que le escribió. Segunda de Timoteo 1:15 dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Wow. Abandonaron al apóstol. Abandonaron. Gloria a Jesús. Y eso lo tocamos con la palabra entregar. La palabra entregar en el griego, paradidomi, significa rendirse, abandonar, traicionar. Y vemos que estas personas, y el apóstol se encarga de mencionar por nombre dos de ellos, lo abandonaron, lo dejaron, lo traicionaron. Segunda de Timoteo 4:10. Segunda de Timoteo 4:10 dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ahí vemos que lo que dijo Jesús se cumplió en Demas. Desamparó al apóstol porque amaba más las cosas del mundo. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Ahí mismo, hermanos, en segunda de Timoteo 4, vamos a leer ahora el versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Gloria a Jesús. Ahí está, hermanos. El Señor le estaba diciendo a sus discípulos: por causa de mi nombre lo van a hacer tropezar, los van a entregar o abandonar o traicionar. ¿Qué otra cosa iba a suceder? Iban a ser aborrecidos. Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste
que no todos son de nosotros. ¿Vale? O sea, tropezar, entregar, aborrecer, eran lo que estas personas iban a hacer, porque ellos que no eran parte de la iglesia. Gloria a Jesús. No lo eran. Gloria a Dios. Mateo 24, 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos, dice el Señor, falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, las falsedades dentro de las congregaciones, las cuales se engañaban con lo que profesaban creer. Algo que la Biblia nos demuestra que desde el principio de la iglesia estaba sucediendo. Vayamos a leer algunos textos para probar que esto que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos también ocurrió en el siglo I. Empecemos en el libro histórico de la iglesia, el libro de los Hechos. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 29 y 30. Dice: porque yo sé, dice el apóstol, que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Escucharon eso? Pesado, ¿eh? Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 11. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 13. Segunda de Corintios 11, 13 dice: porque estos, o sea, el apóstol Pablo está hablando de personas que eran contemporáneos con él, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Gloria a Jesús. Vamos a Primera de Timoteo 4:1. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso en ese tiempo, le dice esto. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos, o los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso, aquí están. Falsedades en la iglesia, en la congregación. Segunda de Timoteo 3:13. La segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo le dice, segunda de Timoteo 3:13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Gloria a Dios. Increíble pero cierto. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 16 al 18 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y File, y otros personajes, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Gloria a Jesús.
Y ese texto es un texto importantísimo cuando estudiemos la resurrección de los muertos. Muy importante ese texto porque ese es uno de los textos que demuestra que la resurrección de los muertos, hablando bíblicamente, no podía ser una resurrección física. Y adelantándoles un poquito, ¿por qué ese texto demuestra eso? Porque estas personas estaban diciendo que ya había ocurrido. ¿Y cómo ellos pueden estar enseñando eso? Si se está hablando de una resurrección física, ¿cómo ellos pueden estar enseñando eso? Y luego el apóstol decir que lo que estaban enseñando era falso. Si la resurrección hubiese sido física y ellos estaban enseñando eso, pues la gente tenía que estar caminando por ahí. Pero si la resurrección no es algo físico, sino algo espiritual, yo puedo decir, oh, ya resucitaron. Ya resucitaron. Y va a depender de las personas para probar si es cierto o no. Pero si fuera física, pues el simple hecho de que las personas no se pudieran ver demostraría que era falsa la enseñanza de estos dos personajes. Pero ahí dice el texto claramente que ellos estaban enseñando esto. Dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ese texto pues es un texto fundamental para demostrar que la resurrección de los muertos no era una resurrección física. Pero yo lo estoy ilustrando para demostrar que lo que el Señor Jesús dijo, que iban a haber falsos profetas, falsos maestros. El siglo I, lo que escriben los hermanos, nos demuestra que era algo que ya había ocurrido. Gloria a Jesús. Vamos a Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, y vamos a leer el versículo del 1 al 3. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y él estaba hablando del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel. Y él dice: ¿cómo habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina? Gloria a Jesús. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Quiere decir que hablar del preterismo, que es lo que nosotros estamos hablando sin temor, abiertamente, usted como maestro y yo como pastor de la Iglesia Nuevo Pacto en San Diego, no es una herejía, porque muchos lo pueden nombrar como una herejía el punto de vista preterista, pero lo que ha traído para mí, primeramente como creyente, lo que estos señores hacían es que negaban al Señor. Y si algo hace desde el punto de vista que al contrario resalta el poder del Señor y el gobierno del Señor,
el pensamiento preterista se le podía nombrar herejía? No, en ningún momento. Yo creo que el preterismo no es nada nuevo. El preterismo es un concepto teológico muy bíblico. Se le llama hoy en día herejía al preterismo porque la gran mayoría de las personas que así lo denominan tienen un concepto escatológico diferente y desafortunadamente cuando tenemos diferencias con alguien, pues lo acusamos de lo que ellos creen que es contrario a lo nuestro. Es una herejía. Pero para que realmente algo sea una herejía tenemos que comprobar que no tiene ningún fundamento bíblico, que va en contra de los cánones y el marco bíblico, que es algo que está rechazando, ¿no?, los pilares del cristianismo. Y yo no creo que el preterismo hace eso. Al contrario, el preterismo refuerza la enseñanza bíblica. El preterismo refuerza el hecho de que no debemos de sacar la Biblia fuera de su contexto histórico, no debemos sacar la Biblia fuera de su tiempo, debemos de aplicar la Biblia en una forma correcta. Y esa es la razón por la cual yo rechazaría cualquier acusación de que el preterismo es una herejía. Al contrario, acabamos de leer aquí en Segunda de Pedro que estas personas, estos falsos maestros que estaban introduciendo encubiertamente herejías destructoras, y dice, y aún negaban al Señor que los rescató. No, el preterismo no niega que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El preterismo no niega que Jesús es el que nos ha rescatado de la condenación del pecado. Al contrario, el preterismo ensalza a Jesús como nuestro rey, como alguien que no va a venir a reinar, sino como alguien que ya está reinando. Está reinando en nuestras vidas y que está reinando en toda la existencia. Entonces, que el preterismo es algo que hace que el creyente sea una persona libre, una persona que no está con el temor de que en cualquier momento se aparezca el Señor y lo encuentre haciendo algo indebido. El preterismo, al contrario, nos da la libertad y nos da la seguridad que en Cristo tenemos salvación. Y esto es lo que para mí es la gran diferencia, de que estas cosas ya sucedieron y que para nosotros tienen una tremenda enseñanza de que ahora nosotros podemos vivir una vida abundante, una vida de libertad, una vida y que nos va a ayudar ahora a nosotros a transmitir el Evangelio con la plena seguridad de que el Señor Jesús es realmente la persona que Él dijo que era. Y para mí eso es una gran bendición, poder tener esa seguridad, esa confianza de que el Señor está en nosotros, con nosotros y es por nosotros. Para mí es muy fundamental eso. Y no solo eso, hermano Merchan, él estaba escuchando en un comentario que usted mencionaba que un predicador, más bien un doctor muy famoso que habla acerca de esto, habló en contra de esto, que lo rechazaba como una verdad. Exactamente. O sea que eso no fue algo que pasó, sino que en la actualidad sigue pasando. Amén. Sigue la gente rechazando el preterismo, y la razón primordial, en mi opinión personal, la razón primordial por la cual se rechaza el preterismo es por la ignorancia. La gran mayoría de las personas que rechazan el preterismo, ellos no tienen ni idea de qué realmente es el preterismo o qué enseña. Ellos no se han tomado la delicadeza de decir, ok, vamos a ver realmente qué es lo que enseña el preterismo. Y yo estoy seguro que cualquier persona con una mente abierta y sin prejuicio se pone realmente a estudiar lo que enseña el preterismo, que simple y sencillamente lo que enseña el preterismo es de que estas profecías, lo profético ya sucedió.
No es que va a suceder, no, que estas cosas ya sucedieron. Eso es lo que básicamente enseña el preterismo. Y si una persona con una mente abierta y sin perjuicio empieza a leer la Biblia sin sacarla, vuelvo y repito, fuera de su contexto histórico, sin sacarla fuera de su tiempo, que cuando dice pronto, cerca, realmente utilizamos la palabra en el sentido que fue utilizada. Pronto, cerca, está a la mano. Si utilizamos esa hermenéutica y somos fieles a la Escritura, tenemos que llegar a la conclusión de que estas cosas ya sucedieron. Entonces quiere decir que los que están escuchando y los que nos están escuchando y nos están viendo a través de este medio, se ha perdido una de las áreas o una de las armas tan fuertes como es la hermenéutica, algo que la iglesia ha perdido como parte fundamental de su enseñanza. En parte, eso de que se ha perdido, hermano Eli, para algunos, en parte es ni siquiera la conocen muchos. Increíble. Porque se pierde algo que usted tuvo. Ya no lo tiene, pero lo tuvo. Pero la gran mayoría de los creyentes no saben ni siquiera qué es la hermenéutica. Muchos, usted se lo menciona y dice, ¿y esto qué es? Y en parte eso es una de las razones por la cual la iglesia está pasando por la situación que pasamos, porque no hemos entendido la palabra de Dios. No se nos ha dado las herramientas para que nosotros personalmente hablando, empecemos a indagar, a escudriñar la Escritura, a sacarle lo más que podemos de la palabra de Dios para salir del error, para que esa palabra, como ella misma dice, está ahí para enseñar, para redarguir, para corregir, lo empieza a hacer en nuestras vidas. Y eso es fundamental. Yo creo que es fundamental que la iglesia empiece a tener estos cursos de hermenéutica, simple y sencillamente con que se nos enseñe a leer, porque esto es algo que es hasta fundamental, que hemos perdido hasta el conocimiento de leer, uno, número dos, de entender lo que estamos leyendo, de analizar lo que estamos leyendo, y todos estos puntitos son fundamentales para esto. Porque podíamos hablar de un Pablo. Pablo era un escriba, era una persona que conocía las Escrituras. Amén. Mas sin embargo, fue uno de los que persiguió el cristianismo, persiguió la iglesia. ¿Qué es lo que pasó en Pablo? El mismo concepto que estamos hablando, que el apóstol conocía las Escrituras. Oh, sí, pero la estaba interpretando mal. Hay muchos hermanos, nuestros hermanos en la fe allá afuera, que conocen, tienen doctorado, son personas mucho más inteligentes que usted y que yo. Pero están en desacuerdo con nosotros. ¿Por qué? Porque ellos interpretan la Escritura de otra forma. De otra forma. Y ese era el problema de los judíos en el siglo I y de estos cabezones. Pablo, Nicodemo. Personas preparadas, personas que conocían la ley, que conocían el Torah, pero que no sabían interpretarlo correctamente. El propio Señor Jesús le dice a Nicodemo: si te estoy diciendo las cosas terrenales y no las comprendes, ¿qué tal si te empiezo a decir las celestiales? Cuando le dice, es necesario que el hombre tenga que nacer de nuevo. Y Nicodemo rapidito está tomándolo literal. ¿Cómo? Que va a meterse nuevamente la persona en el vientre de su madre. Ahí hay un gran ejemplo de lo que es no tener una buena hermenéutica, no saber interpretar las cosas. Pues así estamos tristemente en la iglesia del día de hoy. ¿Quiere decir que la hermenéutica es una disciplina para interpretar la Biblia?
La palabra hermenéutica, su significado es la ciencia o el estudio de la interpretación de los textos. Saber interpretar algo es hermenéutica. Y hay leyes para eso. No podemos ser nosotros arbitrarios, no tenemos que seguir estas leyes hermenéuticas para llegar a la verdadera interpretación de los textos. Y eso es algo que se nos tiene que enseñar. Como se nos enseña a leer, a sumar, a restar, pues es algo que se nos tiene que enseñar, pero tristemente en la iglesia, pues ¿cuántas iglesias? Usted, hermano Eli, que ha estado en tantos lugares, ¿cuántas iglesias? Olvídese de dar una clase de hermenéutica, mencionar la palabra de hermenéutica. No olvídese de dar una clase, solamente el hecho de mencionar la palabra. ¿Cuántas? ¿En cuántas te escucha eso? Pues estas cosas nos han hecho daño y pues con la ayuda de Dios nosotros poquito a poquito estamos tratando de empezar a inquietar a las personas, a nuestros hermanos en la fe, que empiecen ellos a meterse en la palabra de Dios, a interpretarla correctamente, y yo estoy seguro que vamos a llegar a la misma conclusión. Gracias, hermano. Amén. Gloria a Dios. Pues continuemos aquí en Mateo 24 y vamos ahora a leer el versículo 12. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: por la abundancia de la iniquidad de las transgresiones, la cual tiende a destruir las relaciones, produciendo enfriamiento y, lo peor, tibieza, que es en sí indiferencia, apatía, en la iglesia. Cuando la iglesia empieza a sentir, gloria a Jesús, toda esta corriente que hay en el mundo, dentro y fuera de ella, negativa, claro está, empieza a afectarnos, nos empieza a afectar y empieza la persona a tener este enfriamiento, como le llamamos, ¿vale? En otras palabras, apatía, indiferencia por las cosas de Dios. Lo cual era lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Todo eso de tropiezo, entregar, aborrecer, se iba a multiplicar a tal grado que iba a afectar aún a los creyentes. Por eso el Señor dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y la palabra que el Señor Jesús utiliza, enfriar, sucho en el griego, palabra derivada de un vocablo que significa concreto, comprimido, condensado, las cuales son las propiedades de algo frío. Por esto significa algo frío, refrigerado, muerto, inactivo. Gloria a Jesús. ¿Ven? O sea que todas estas situaciones que estaban pasando en el siglo I, de los escándalos y de las muertes y las traiciones y los abandonos, estaban haciendo que los cristianos se enfriaran, que hubiese apatía en ellos. Gloria a Jesús. Vamos nuevamente al libro histórico de la iglesia, al libro de los Hechos, Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 25. Hechos 10, 25. Hechos 10, 25. Dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle
y postrándose a sus pies, adoró. Imagínense, gloria a Jesús. Hebreos. Pero no. Hebreos. Oh, Hebreos, hermano, discúlpeme. Ay, bendito, yo no sé qué estaba leyendo ahí. Hebreos capítulo 10 es la cita. Los hechos. Eso también no le encontraba sentido. Pero... Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen de costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vean que aquel día que se acerca. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Y por qué era que empezaron a dejar de congregarse? Por la apatía, por la frialdad que tenían, por la indiferencia. Ya los hermanos en el siglo I estaban siendo negligentes con la congregarse. Estaban dejando esto. Por eso dice, como algunos tienen por costumbre. Gloria a Jesús. Y más cuando vean que aquel día se acerca. Y el escritor de Hebreos le está escribiendo a los cristianos de origen hebreo en el siglo I, y le dice, cuando ustedes vean que aquel día se acerca. Cuando vean ¿qué? Cuando vean las señales que el Señor Jesús estaba describiendo en el capítulo 24 de Mateo. Segunda Timoteo capítulo 3. Ay, Dios mío. Segunda Timoteo 3. Y vamos a leer del 1 al 5. Dice: también debes saber esto, que en los postreros o últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres engañadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Jesús, imagínense eso. Dice que que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evitas. Evita, hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque se transmite eso. Y el apóstol le estaba diciendo a Timoteo, el Señor Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor, o sea, la pasión, el sentimiento de muchos se iba a poner como un pedazo de hielo, concreto, condensado, frío, apático, indiferente. Y era lo que Pablo le estaba escribiendo a Timoteo. Va a haber este tipo de personas, pero tienes que seguir adelante. ¿Y qué dice? En los postreros días vendrán estas cosas, o sea, en los últimos días. Lo que el Señor Jesús, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor Jesús está dando las señales. Y cuando ellos empezaron a verlas, ellos podían decir, estamos en los últimos días. Gloria a Jesús. ¿Por qué podían decir ellos con esa confianza? Porque eso fue lo que Jesús les dijo que iba a acontecer en esos días. Gloria a Jesús. Interesante. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este texto es muy interesante. Muy interesante este texto. Jesús le dice a sus discípulos que a pesar de todas las cosas
que Él les está profetizando había de suceder en un futuro inmediato para ellos, y que la situación no iba a ser nada fácil, les promete al que se mantenga debajo, al que soporte con paciencia, las cuales son las definiciones de la palabra preservar en el lenguaje original, las provocaciones, adversidades, tentaciones en fe, en todas las circunstancias hasta el fin. Y la pregunta que hago es, ¿el fin de qué? El fin del siglo, o sea, de la época, de la era, de ese tiempo, el fin de la dispensación del pueblo judío como el pueblo de Dios, de todas las leyes ceremoniales, sacrificios antiguotestamentales, los cuales iban a terminar cuando el templo, donde hasta esa generación todavía estaban practicando sacrificios de animales, fuese destruido. Lo cual sucedió cuando el ejército romano en el verano del año 70 después de Cristo lo destruyó completamente. Por eso dice el texto: el que persevere hasta el fin, no el fin de la humanidad, no el fin de la historia, no el fin del planeta Tierra, ¿ven?, sino el fin de esa dispensación, el fin de lo que se conoce como el antiguo pacto. Eso iba a llegar a un fin. Ese siglo iba a llegar a un fin. Por eso la pregunta que el Señor, que los discípulos le hacen: el fin del siglo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor le está diciendo en el versículo que acabamos de leer, el versículo 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria a Jesús. Ahora, es muy interesante el concepto del fin. Gloria a Jesús. Vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. El apóstol Pablo ahí da una expresión muy interesante, una expresión que no se ha captado la magnitud que tiene, porque pues no hemos entendido muchas cosas. 1 Corintios 10, 11. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esa expresión está pesada. Los fines de los siglos. Él dice a quienes han alcanzado. O sea, Pablo estaba diciendo, cuando él está escribiendo esta carta, ellos están aproximando a los fines de los siglos. En otras palabras, el antiguo pacto estaba por concluir. Dios iba a empezar un nuevo pacto, un nuevo pueblo, un nuevo reino, una nueva Jerusalén, un nuevo hombre. Todo iba a ser nuevo. Gloria a Dios. Wow. Por eso es que el Señor dice: el que persevere, o sea, como dijimos, que lo que significa la palabra en el lenguaje original, mantenerse debajo, soportar con paciencia. Eso es lo que significa en el lenguaje original la palabra perseverar, hasta el fin. O sea, hasta que se llegue a ese cumplimiento, que llegara a ese cumplimiento, el que persevere, ese iba a ser salvo. Y esa es otra expresión muy interesante.
Para los escritores y creyentes del Nuevo Testamento, aquellos días eran llamados los últimos días. Desafortunadamente, el término último fue traducido postreros. Y muchas personas no saben que la palabra postrero significa último. Gloria a Jesús. Vamos a tocar algunos textos que ilustran eso, para probarles eso. Algunos ya lo hemos leído, pero vamos a volverlos a leer. Quizás no lo hemos leído con esa connotación, pero vamos a leerlo. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros o últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, y escucharán a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¡Wow! Los últimos. El apóstol Pablo estaba escribiendo diciendo: hey, estamos en esos días. Segunda de Timoteo 3:1. También deben de saber esto, que en los últimos o postreros días vendrán tiempos peligrosos. Peligrosos. Gloria a Jesús. Ellos sabían que estaban viviendo en ese periodo de tiempo. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer el 1 también para entender el contexto. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos. O sea que cuando el escritor de la carta a los hebreos está escribiendo, él dice: en estos días que yo estoy escribiendo la carta, estos días son los postreros días. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La palabra que fue traducida universo ahí es la palabra que en Mateo 24 fue traducido siglo. Gloria a Jesús. Tremendo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro 1, 5. Dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, o sea, en el último tiempo. Tremendo. Segunda de Pedro 3, 3 y 4. Segunda de Pedro 3, 3 y 4 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días o últimos días vendrán burladores abundando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de su venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, lo cual es falso, lo cual era falso. Jesús, era absolutamente falso esa expresión, pero así ellos lo creían. Vamos a buscar otro texto, está en Judas 17 y 18. Versículos 17 y 18 de Judas dice: pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decía: en el postrer o el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos textos nos comprueban que los escritores del Nuevo Testamento sabían que ellos estaban viviendo en ese periodo de tiempo que la Biblia le llama los últimos o los postreros días. Gloria a Jesús. El que persevere hasta el fin será salvo. Y esta es una palabrita que ha sido mal interpretada
Porque no estaba hablando Jesús de salvación del alma o espiritual, sino de no morir, perecer en la guerra, en la destrucción que los romanos iban a producir en Jerusalén. Que según se cree, ningún creyente en Cristo pereció en el sitio de Jerusalén por los romanos. Cuando el general Tito entró en la ciudad, no encontró ningún cristiano dentro de ella. Todos habían escapado a Petra. Hebreos 3:6, vamos a leer este pedacito. Esto aquí en Hebreos 3:6, donde dice, Señor Jesús: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Wow. Entonces el Señor Jesús le estaba diciendo: hey, tienen que mantenerse firmes, si no van a perecer. ¿Cómo y por qué? La pregunta que hago aquí. O sea, ¿cómo iban a hacer que iba a llegar a Petra y por qué? Estamos hablando de que salvación física, eso lo vamos a tocar ya más adelante. Por eso digo, pongo aquí en las notas que vamos a tocarlos más adelante en el capítulo. ¿Cómo fue que la iglesia fue salva de la destrucción que el ejército romano causó sobre la ciudad y el templo en Jerusalén? Esta pregunta. Eso quiere decir que fue una salvación, en este caso fue una salvación física. Exactamente, exactamente. Es lo que el Señor estaba... Porque de no preservar, pues iban a perecer. Iban a perecer, ya sea por el ejército, ya sea por el hambre, por todas esas cosas que él había profetizado que iba a venir. Pero si preservaban, se mantenían firmes en lo que él estaba diciendo, él le iba a dar la escape y la salida. Lo cual vamos a ver más adelante. ¿Cómo fue? ¿Y por qué sucedió? Por eso él está hablando en ese sentido, de que había que perseverar. Por eso le di la definición de la palabra, o sea, soportar con paciencia. Soportar, porque de no ser así, hermano Ali, analicemos ese punto de vista, de no ser así, pues alguien podría decir: mira, yo soy salvo porque yo soporté todas estas cosas, yo fui allá y prediqué el evangelio y soporté toda persecución y toda hambre y todo peligro, y me hicieron y me deshacieron, y por eso yo soy salvo. ¿Y el sacrificio de Jesús dónde quedó? No tiene ninguna validez. Él fue salvo porque él se preservó, se mantuvo firme, fiel. Si tomamos ese texto así, pues la persona podría decir: yo no soy salvo porque yo perseveré fiel. Eso es lo que me hizo salvo. Que es una de las corrientes en el asunto de teología, que se cree que si yo hago algo bien, si yo hago cosas buenas, yo mantengo en esta palabra la palabra salvo, y no la aplican como un aspecto físico, sino como un aspecto espiritual, cosa que es muy diferente a lo que se está hablando en el versículo 13 de Mateo. Exactamente. Él está diciendo: mira, si ustedes me obedecen, si ustedes me hacen caso a lo que yo les estoy diciendo en el monte, ustedes van a salvar su vida. Porque lo que viene destrucción, viene hambre, viene peste, viene violencia. Y si ustedes se mantienen firmes en esto y me obedecen, me hacen caso y hacen lo que yo les voy a decir, lo que está describiendo el capítulo, ustedes van a ser preservados. Si soportan con paciencia.
todo esto, ustedes van a ser preservados. Físicamente van a poder salir de este lugar. Y a veces, como repito, no aplicamos el texto así porque tristemente cuando leemos la palabra salvo, inmediatamente la aplicamos para salvación del alma. Y hemos estudiado varias veces que para los judíos salvación y sanidad se intercalaban. Y siempre lo que va a determinar cómo se está utilizando la palabra siempre es el contexto. El contexto. Porque vuelvo y repito, alguien toma ese texto y lo saca fuera del contexto teológico de la salvación. Hablando ya ahora de la salvación del alma. Si agarramos este texto y lo sacamos de este contexto, podría yo decir, ahí dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. En otras palabras, yo lo único que tengo que hacer es perseverar y voy a ser salvo. Gracias. Y eso no es lo que en el sentido espiritual estaba hablando de Jesús. Gloria a Jesús. Se puede interpretar así. Gloria a Jesús. Que enfatizar en el versículo 13 de Mateo 24, cuando el Señor Jesús diciéndole a sus discípulos en el monte de los olivos, dice: el que persevere hasta el fin será salvo. El énfasis de Jesús con la palabra salvo no era un énfasis teológico, no era un énfasis espiritual. Exactamente. Él no estaba hablando de la salvación que Él iba a producir en el ser humano a través de su sacrificio en la cruz y de su resurrección. Él estaba hablando de salvación física de su cuerpo, de que ellos no iban a morir, de que ellos no iban a perecer en el sitio que el ejército romano iba a tener sobre la ciudad de Jerusalén. En ese concepto, el Señor Jesús está utilizando la palabra salvo. Y la mala interpretación ha venido por no entender que la palabra salvo o salvación en la Escritura, en el lenguaje de los hebreos, era una palabra que se podía intercalar entre la palabra sanidad. Salvación y sanidad eran palabras que se alternaban. A veces una persona podía estar hablando de salvación refiriéndose a sanidad, y a veces una persona podía estar hablando de sanidad refiriéndose a salvación. Y es lo que tenemos que entender, de que la Escritura siempre nos va a dar el contexto en el cual nosotros vamos a interpretar la palabra correctamente. Y el Señor Jesús aquí no estaba diciendo que si una persona perseverare en conflictos, en situaciones difíciles, eso era lo que le iba a causar a ella salvación. Porque si eso es cierto, entonces el sacrificio de la cruz no tiene ningún significado. Las personas se pueden salvar simple y sencillamente por ellos perseverar, por ellos mantenerse firmes. Lo cual, hablando ya realísticamente, es imposible para cualquier ser humano, pero algunos pudieran decir: oh, yo soy salvo porque yo perseveré. Pero el Señor no estaba hablando en ese sentido. Él estaba diciendo que las personas iban a mantener su vida a pesar de que el ejército romano iba a llegar, iba a destruir, iba a hacer desastres ahí.
ellos iban a perseverar, tener su vida. ¿Por qué? Porque Él le iba a dar la oportunidad de salir a un lugar, el cual, como dije anteriormente, vamos a cubrir después en el estudio de este libro. Vamos a demostrarles bíblica e históricamente cómo fue que Dios salvó físicamente a su pueblo de la destrucción del templo y las ciudades por los romanos en el año 70 en Jerusalén. Y eso es algo que tenemos que aclarar. Salvación aquí implica preservación de la vida, no una salvación espiritual, una expiación o una redención, lo cual hizo Jesús en la cruz y en la sepultura. Y es fundamental entender ese concepto para poder no sacar ese texto fuera de su contexto. Jesús. ¿Eh? Amén.